Pero esta persona era una especie de caníbal y pues realmente sí consumía la carne de sus víctimas. Es una persona que desvivió a más de 50, que se comía parte de ellas y en su mayoría niños, niñas y mujeres. Él era un asesino en serie, tenía un rasgo característico. A todas sus víctimas les dejaba un mensaje. Te dejaba escrito dónde iba a ser el próximo crimen. Para cuando la policía lo resolvía, él ya había cometido el siguiente crimen. Y lo peor, lo más traumante de este caso es que él lo que hacía con sus víctimas era que también como... No, ya sé para dónde vas. Por eso le dicen el caníbal, el monstruo, porque se comía a sus víctimas y aparte de que se las comía... Las vendía. Sí. No me digas eso. Sí, hay rumores muy fuertes de que en su carnicería vendía carne humana. Buenas noches, amigos del terror, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me sigan acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. También quiero recordarte que si tienes historias del mundo paranormal o acontecimientos inquietantes que quieras compartirnos, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o en la caja de comentarios de cada uno de los videos. El día de hoy te vamos a presentar una temática que sí se sale un poquito de esta línea paranormal y de terror que hemos estado manejando, pero no deja de ser inquietante. Sin embargo, este tema ya lo hemos tocado en alguna de las ocasiones, en algún episodio pasado. Entonces, pues vamos a seguir esa línea porque también no deja de ser perturbador. Sí, el mundo paranormal y sobrenatural, sobre todo esas historias de terror que nos cuentan las personas o que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pues sí, a pesar de que nos dan miedo, también nos debería dar miedo pues aquellos acontecimientos que tienen que ver con aquellos que son reales, con la gente que existe, con aquellos que sí los puedes ver, que puedes estar cerca de ellos y que incluso pueden vivir alrededor de ti y que sin embargo no sabes que algo pasa en su cabecita, que algo está mal con ellos y que realmente es una amenaza a ojos vistos, que es una amenaza que pasa desapercibido. Y sí, estoy hablando de aquellos que son psicópatas, de aquellos que son asesinos en serie y que si bien no es como tal una historia de terror, por decirlo paranormal, es una historia de terror de la vida real. Y eso sí es bastante perturbador e inquietante. Entonces la temática del día de hoy va a ser pues esta segunda parte, porque ya hablamos una vez de algunos asesinos, pero son muchísimos. Vamos a hablar de esa temática tan impresionante que en ocasiones acude a las redes sociales, que son los asesinos en serie. Y pues para esta ocasión pues están aquí conmigo otra vez las personas que ustedes pidieron que vinieran otra vez para hacer un episodio más. Y pues les quiero presentar nuevamente, yo sé que ya los conocen, pero va de nuevo con ustedes Isaac y Dulce Medina. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Marco, bien, gracias. Otra vez un gusto de estar acá, de este lado de las cámaras. También muy bien, gracias. Contenta de estar acá otra vez. Oye, pues ya es costumbre que estamos aquí los tres. Ya deberíamos de hacer una temporada especial así donde salgamos los tres. Sí, estaría bien. Lamentablemente a veces no coincidimos mucho en los tiempos, pero sería genial porque hay muchas temáticas en las que podemos estar intercambiando opiniones, en las que podemos estar retroalimentándonos. Sin embargo, pues ahora que coincidimos en esta temática que es súper buena y que lo voy a repetir para la audiencia, vamos a hablar sobre los psicópatas, asesinos seriales, porque les digo, hay un montón. Sin embargo, estos que vamos a tocar pues tienen como un toque perturbador. La verdad es choqueante la forma en la que actuaron. Es choqueante ahora sí que cada una de las historias de estas personalidades. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con lo bueno, no? Porque la gente quiere escuchar pues realmente las historias, quiere saber datos, quiere saber qué pasó y de quién van a hablar. Pero estoy seguro que sí se van a sacar de onda con muchos de estos datos. Entonces, si les parece, voy a comenzar yo con uno de mis personajes. Sí, claro.
Miren, en el episodio pasado hablamos de unos muy perturbadores y creíamos que ya, esto era todo. No, ya no va a haber otro psicópata, otro asesino serial que sea tan impresionante como los que mencionamos. Pero ¿qué crees? Que esa solamente era la punta del iceberg. Realmente hay otros que son súper controversiales, impactantes, y no por el hecho de que a lo mejor entre más líquido rojo haya más impactante. No, a veces los detalles que hacen en sus cometidos es lo que cuenta para que sea perturbador. Y justamente les voy a hablar de uno que es muy conocido, se hizo muy conocido en redes sociales y que hasta hubo una serie en Netflix de la línea de Monsters. Uh-huh. Ya ves que hay varios personajes. Sí, buenísimo. Pues uno de estos personajes que más hizo tendencia, hizo más trending, fue Ed Gein, ¿sale? Y pues todos dirán, ya conocemos la historia de Ed Gein. Bueno, hay quienes no han visto la serie, porque la serie es muy explícita. Pero sí vamos a mencionar, no todo con detalle, porque sí hay cosas que no podemos mencionar ahorita en este episodio porque no lo bajan. Sí, claro. Pero sí trataremos de ser como lo más descriptivos posible. Sí. Entonces, ¿ustedes habían escuchado, antes de empezar, de Ed Gein? No, yo no. Hasta que empezamos a tocar esta temática fue que descubrí él. No me he animado a ver la serie, de hecho, porque dice que está muy fuerte. Sí, es tendencia y sin embargo, como que muchos no se animan por esa parte. Y fíjate, se me hace raro que no tenga la clasificación C, porque bueno... ¿No tiene clasificación C? No, o sea, a pesar de que yo ya vi toda la serie y que supe un poco de su historia a través también de la lectura, pues me doy cuenta de que en realidad tuvo que haber sido otro tipo de clasificación, claro, porque sí, cosas muy explícitas. Sí. Entonces, para contarles estas cosas y que realmente haga clic lo que les estoy diciendo con la historia de este personaje, que digan, no manches, ¿cómo va a ser C? ¿Qué cosas tan atroces? Mira, para empezar a hablar de un asesino serial, es como pues otro nivel de personas. Ed Gein, pues era uno de esas personas, ¿no? Imagínate una persona que sea capaz de desenterrar cuerpos de un cementerio, llevarlos a su casa, habitar con ellos, convivir con ellos y extraer este tejido, este órgano que es el más largo del cuerpo humano, que es la piel, y hacer diferentes objetos con ellos. Pues este personaje era así. Ed Gein, pues al igual que otros asesinos seriales, fue muy traumatizado familiarmente. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero más bien se me hace que esto es clave en todos los asesinos seriales. Sí. Hay otros que se escapan como de esto, de este patrón que es marcados por la madre. Pero normalmente cuando un asesino serial se forma como tal, es decir, se le clava como ese detonante, pues empieza en el núcleo familiar. Ed Gein también. En el caso de Ed Kemper, a él su mamá lo maltrataba, lo humillaba, lo ofendía, le hacía cosas totalmente sobajantes, y este era al contrario y sin embargo resultó peor que Ed Kemper. ¿Qué era lo que hacía su mamá? Porque su mamá es un factor importante en el desarrollo de esta personalidad psicópata de este Ed Gein. Pues que en realidad su mamá lo privó del mundo real. Su mamá era una persona sumamente religiosa, y estas personas que son extremistas en la religión tampoco es bueno. Mucha gente va a decir, no, pero ¿por qué no? Si está más cerca de Dios y pues haría todas las cosas buenas. No, todo en extremo siempre llega a un límite, y no todo en exceso, pues tampoco, aunque sean cosas buenas, resulta ser buena las consecuencias. En este caso, la mamá era sumamente religiosa y siempre lo advertía del mundo exterior. Le advertía que tuviera cuidado. Ella le llamaba las Jezabel, que son estas mujeres pecadoras, estas mujeres que te enganchan con cosas bonitas y después resulta pues algo que te va a guiar al infierno y te va a separar del reino de Dios. Y constantemente eran esas las amenazas. Le metía ideas en la cabeza de un mundo que a lo mejor él no veía, pero el mundo que creaba era el mundo que le hacía saber su madre a través pues, de la Biblia. Incluso leían tanto la Biblia que él, en vez de hacer su vida normal allá afuera, conseguir un trabajo, lo que hacía era todas las tardes leerle citas bíblicas a su mamá. Él estaba pues totalmente traumado con eso y veía a su mamá, la idolatraba. Veía a su mamá como
un ídolo. Entonces para él, ella era todo porque ella era como que le acercaba la verdad de las cosas y para él era lo único que le importaba. Súmale que vivía un poco de violencia. Su papá siempre fue pues bien jarra. Le gustaba mucho ponerse pues hasta atrás. Y pues en esas ocasiones en las que se desconecta del mundo, pues lo violentaba a él. Entonces él fue creciendo con eso. Una pregunta, ¿sabes si también violentaba a su mamá? Pues mira, el carácter de la mamá siempre fue muy fuerte. La verdad, la mamá es la que se hace cargo hasta de la relación. Y sí, se ponía violento con la madre, se ponía violento con Ed. Sin embargo, la mamá, pues, con tal de defenderse ella, defender a su hijo, defender su casa, logra separarse del señor, lo corre, ¿no? De hecho, también lo vemos en la serie, que lo corre de la casa y dice, ¿sabes qué? Tú aquí no vuelves a entrar. Entonces la mamá se hace cargo de Ed durante toda su vida. Ed tiene un hermano, el cual, a pesar de que también recibía, y fíjate la palabra que voy a decir es muy fuerte para hablar acerca de una madre. Esta palabra es, lo sometía a alta presión, era un abuso psicológico lo que hacía. ¿Por qué? Porque lo traumatizaba a él y a su hermano con que se van a ir al infierno, no deben de pecar, no deben de salir, no deben de confiar en nadie. Ellos se aislaban totalmente. Para no hacerles el cuento tan largo e irnos a los datos que son realmente inquietantes, Ed así crece, sin poderse relacionar en el mundo real, traumatizado con lo que le decía su mamá, con las ideas. Ese era el mundo que existía. Lo único que le decía su mamá acerca de la Biblia, acerca del reino de Dios, acerca de cómo se podía ganar el infierno si hacía esto, si hacía el otro. Él estaba ciscado. Eso era su único mundo. Esto empieza a despertar en él una curiosidad por querer pues, conocer cómo es el mundo más allá de lo que cuenta su madre. Él empieza a sentirse atraído por el dolor ajeno, por las otras personas que infligen dolor, y esto lo ve a través de revistas, ¿no? O sea, la verdad es impresionante que a pesar de que vivas sometido bajo la presión del yugo religioso de una madre, aún así tengas como las ganas de buscar lo que tanto te han prohibido, tanto te han amenazado. ¿Qué pasa? La madre de Ed, después de mucho tiempo, fallece, y aquí es donde empieza el shock. Aquí es donde él empieza a tomar pues esta forma de monstruo, porque empieza a sacar todo aquello que estaba reprimido, tanto de violencia por parte de su madre, violencia psicológica, esa era abuso psicológico, como violencia por parte de su padre. Y él empieza a mostrar una personalidad en la que no quiere, aunque su mamá ya no esté viva, no quiere deshacerse de la idea de que ya no está con él. Entonces no quiere hacerse de esa idea. ¿Qué es lo que hace? Pues no desentierra el cuerpo de su madre. Eso lo leí muy bien. Me informé bastante bien porque en la película se ve en la serie, se ve que sí, que se lo lleva a su casa como una forma de estar con su madre, pero no es así. Lo que pasa es que él desenterraba cuerpos de mujeres, digamos con las mismas características de su madre, y las llevaba a su casa para poder sentir como si fuera ella. ¿Por qué su madre no? ¿Por qué teniéndola ahí cerca en el cementerio no desenterraba el cuerpo de su madre y se lo llevaba? Porque él veía que era un insulto a su mamá. Sí, claro. Un insulto desenterrarla porque su mamá le había enseñado muchísimas cosas, entonces desenterrarla y sacarla a lo mejor de que ella pudiera estar en camino hacia el cielo y con todo lo que creía ella, pues era un insulto. Entonces lo que hacía era desenterrar a la demás gente. Esto va creciendo porque es más su obsesión. Empieza a perder el control, empieza a cegarse y empieza pues a desvivir gente. O sea, empezó primero nada más desenterrando mujeres con características similares a su madre. Y luego en un momento eso ya no le fue suficiente. No, fue más allá. Entonces, la primera instancia él quería sentirse, se sentía rodeado de cadáveres. Bueno, voy a tener que censurar esa palabra. Se sentía rodeado de esas personas que ya no están en este plano. Y él creía que no estaba solo. Y las que desenterraba con aspecto de su madre era para creer que pues podía traerla
podía traerla de vuelta o que por lo menos se parecía y saber que estaba allí, pues cuando en realidad no. Entre todas las atrocidades que hizo esta persona en esta loquera, en este trastorno, porque realmente era un trastorno, era pues quitarles la piel a las personas. Y bueno, a los cuerpos, ya no eran personas, eran a los cuerpos, les quitaba la piel y empezaba a hacer diferentes objetos. Y tú vas a decir, no manches, ¿qué objetos puede hacer? Entre los más perturbadores era sillas, lámparas, chaquetas, forros de sillones. O sea, imagínate cuánta piel necesitas. ¿Estás seguro que con una persona no alcanzas? Piel. Es muchísima claro. piel. Y tenía una obsesión horriblísima con los genitales de las mujeres. Tenía una caja donde almacenaba pues la genitalia femenina allí. Las recortaba y las metía allí. Tenía un cinturón hecho con puros pezones. Entonces, así y cosas más catastróficas. Es más, tú dirás, bueno, esta persona no comía, no dormía. Claro, ahí viene la otra cosa perturbadora. El otro dato es que su tazón para comer era un cráneo. Ay, qué fuerte. Era un cráneo que él, pues obviamente quitó, lavó y todo, y está su platito ya a comer. Tenía un despapalle en su casa horrible. Obviamente la gente, los cuerpos empezaron a desaparecer del panteón. La gente, pues a lo que se comprobado, 2 personas se le atribuyen a él. Pero eso fue lo que él confesó. Pero se cree que son muchas más, neta. Sí, pues tan solo para todos los objetos que hizo con 2 personas, pues no. Sí, y contando todos los que desenterraba y les quitaba. Tan solo con los puros genitales que encontraron en la caja es más que obvio que no fueron 2 personas. Sí, claro. Porque a lo que también pues vi de él, de entrada eran más de 8 genitales lo que encontraron. Entonces fácil, más de 2 personas sí eran seguras. ¿Se me explicó? O lo que él confesó. Hasta lo que él confesó eran 2, pero lo que encontraron como evidencia era pues muchísimos más. Y ahora, si ustedes sienten que esto está perturbador, realmente es más perturbador sabiendo que puede andar por ahí, por la ciudad, porque él andaba por ahí, por la ciudad, como si nada. Nadie podía sospechar de él, porque mira, para empezar, tenía como un pequeño retraso. Tenía un pequeño retraso que lo hacía hasta simpático. Mucha gente tenía simpatía por él. Entonces, pues nadie sospechaba de él. Desaparecía la gente. Realmente había desapariciones pues muy recurrentemente, y sobre todo los cadáveres del panteón. Y pues, ¿de quién iban a sospechar? Pues de él, ¿no? Claro, me imagino el hijo de una persona tan intachable como era su mamá, pues ¿quién sospecharía de él, no? De alguien que tiene ese ligero retraso, pues va a decir, Sí, pues, menos. o sea, no se te viene, o sea, no es el primer persona que se te viene a la cabeza. Si te vienen otras personas, a lo mejor alguien que tenga otra maldad o que tenga otro expediente, pero alguien con un retraso, con esas características que tenía él, pues no se te vienen a la mente tan fácilmente. Sí, no. Yo creo que es de los últimos que sospecharía. dejarás en la lista. Ajá. Y mira, aquí lo friki es que prácticamente eran 2 personas en una. La persona que todo el mundo conocía en el pueblo, Ujú. que pues nadie iba a dudar de él, de la señora tal, que era intachable, súper religiosa, ¿cómo crees? Y la otra se transformaba. Ya no había nadie quien le agarrara las riendas. Ya no había nadie quien lo amenazara. Ya él estaba libre. Y de hecho su hermano tampoco ya no estaba, porque aquí hay un dato que se me olvidó comentar. Pues se presume que él desvivió a su propio hermano. No porque no lo quisiera, pero en este tipo de loquera, en el que se cegaba y tomaba la segunda personalidad de la que estamos hablando, Sí. desconocía a todo el mundo, y sobre todo cuando hablaban de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablaban de su madre? Para empezar, su mamá era su ídolo. Su hermano trataba de convencerlo de que se zafara de su madre. Salte de ahí, Oh, es por záfate de ahí, te va a echar a perder la vida. Yo ya encontré una mujer, yo ya me voy a casar, yo ya me separé de madre y bla, bla, bla. Trataba de convencerlo y él se expresaba mal de su mamá. La misma mamá, pero sin embargo él tenía otra perspectiva de decirle: es que mamá es controladora, es que mamá te está asustando, es que mamá esto, es que mamá te miente. Le decía justamente la realidad y pues lo agarra a golpes. Bueno, eso es lo que se cuenta, no está 100% comprobado, pero se dice, o se puede hacer como la aseveración de que su hermano fue desvivido por Ed a golpes,
que después hubo un incendio ahí mismo en sus cultivos, ahí en sus tierras. Lo encontraron a él y pues la gente, los policías, dijeron que no, que había muerto asfixiado. Sí, porque mucha gente intentaba también salvar sus cultivos y pues les pasaba lo mismo, que llegaban a punto de la asfixia o totalmente asfixiados. Entonces para esos momentos era normal. Y ahora ponte a pensar, eran cerca de los años 50, la gente que vivía mucho de los cultivos, las granjas, de los animales, todo eso. Entonces pues sí parecería lógico que pues intentando salvar tu patrimonio, pues sí, de repente pues no había máscaras, era gente muy humilde y pues ahí quedaba. Entonces esos eran como los datos que hasta el momento se comprobaban: 2 muertes por Ed y esa doble personalidad de la que nadie dudaba. Él, o sea, tenía un palacio de piel, de órganos, de pedazos de extremidades en toda su casa. Imagínate una casa, hay fotos reales, hay fotos que son realmente de las escenas del crimen, por así decirlo, no las de la película. Ahí donde está el amontonadero de cosas, de tiliches, de piel, de vulvas, de pezones, de todo. No, está de todo, está horriblísimo allí. Y así vivió durante mucho tiempo. ¿Cómo lo agarran a él? Porque es una persona que no puedes dudar. Pues él estuvo saliendo con una señora que vendía escopetas y entonces para la temporada de caza él pues quería, mucha gente iba y rentaba las escopetas y él iba, pedía otras cosas, pero pues era para mantener la relación con esta persona. Él entra como en esta loquera, en esta cegación y la desvive. Y pues arrastra su cuerpo, fíjate, lo arrastra, no lo carga, lo arrastra hasta donde él vive y pues ahí la cuelga. Lo cuelga como los animales de las patas, le quita la cabeza y pues obviamente le quita la vulva, que es como sus trofeos. Como su parte favorita. Entonces, cuando estaban buscando a esta señora, se dan cuenta de los rastros y tanto es la búsqueda que dan con la casa de Ed Gein. Y se dan cuenta que pues ahí está todo. Estaba esta persona colgada, había otros restos más en descomposición, cabezas en descomposición. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es que las personas, imagínate a qué olía esa casa? O sea, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta con el olor? Porque pues o utilizaba alguna sustancia para quitar el olor de las personas, ¿sabes? Mira, aquí el problema no es tanto el olor, porque recuerda que estaban viviendo en poblados súper aislados. Ah, ok. Entonces, no había como que casa cerca. No, era como que tuviera un vecino hacia el ladito. No. O sea, era Ed y alrededor no había nada durante mucho tiempo. Durante mucha distancia, perdón. Entonces, pues se pues prestaba. nadie se iba a dar cuenta. Y quien lo visitaba, sí había fallecido su mamá. Y si no la visitaban a ella, ¿tú crees que lo iban a visitar a él? No, pues no. Entonces, a él pues logran pues ya cacharlo. Se dan cuenta de que él es la casa de Ed y que tiene todos esos cuerpos que fueron exhumados. Esa es la palabra correcta, se exhumaron del cementerio. Y otros de gente que había desaparecido. Y ahí estaban incompletos. Sin piel, unos, sin cabeza, otros. Realmente era una carnicería. Así le apodaron el carnicero. Entonces, aquí tú dirás, bueno, por lo menos se hizo justicia. No, porque realmente él no estaba bien de su psique, no estaba bien de sus facultades mentales. Entonces no se le juzgó como una persona normal. Se le juzgó al principio como una persona normal. Uh-huh. Sí, la verdad lo encerraron. Pero en ese tiempo se hacían diferentes juicios como para ver la veracidad realmente de lo que pasó y no nomás encerrarlo así a lo tonto. Okay. Entonces, bajo ese otro juicio, querían ver si estaba bien de sus facultades mentales y se dieron cuenta que no, que sí le patinaba 2, 3. Sí, claro. Entonces, lo mandan al psiquiátrico. Y ahí pasó el resto de su vida. ¿Y qué crees? Que allí, en el resto de su vida, tú dirás, va a ser problemático, le va a hacer daño a los demás. Yo creo que tomando en cuenta pues estos comentarios de la gente que trabajaba allí, uh-huh, decían que era, pues que hasta tenían simpatía por él porque era una persona muy buena, muy dócil, convivían con él.
realmente nunca batallaron con él. Y se decía que él siempre mencionaba mucho a su mamá. Entonces Sí, claro. fue una imagen que se le quedó. Y él siente, o más bien él sintió, que lo hacía para acercarse a su mamá. No lo hacía por maldad, no lo hacía por placer, no lo hacía, no. O sea, bueno, hay otras cosas que se hacía por placer. Por ejemplo, se decía que él tenía como trastornos trans porque se vestía de mujer, quería ser una mujer y, y estaba armando un cuerpo completo. Haz de cuenta como si fuera uno de esos, un traje completo con piel para ponérselo, pero de pura mujer. Entonces, ponle que a lo mejor esos eran sus trastornos. Pero de ahí en más no era como maldad de voy a ir a acabar con él porque siento placer el desvivirlo y así. O maldad como muchos Lo otros. hacía en el sentido de acercarse a su mamá y pues Esa es la enfermedad mental, me imagino. Él decía, tienes a los muertos alrededor, estoy más cerca de ella o ella va a venir, ¿sí me entiendes? Y pues muere en los 80s de efisema pulmonar. Bueno, tenía cáncer pulmonar. Y pues allí y quedó el legado. Hubo otros asesinos seriales que se basaron en todo lo que él hizo. Durante ese tiempo había otros que se inspiraron en sus crímenes, como Ed Kemper, como Birdman, Ted Bundy. No manches, bueno, el Birdman, que es el hombre pájaro, ese sí, pues hasta le enviaba cartas a él, o sea, como en forma de, pues mira, tú me inspiras, eres mi ídolo, ¿no? O sea, era ídolo de muchos. Y pues de ahí se desataban muchas actividades delictivas por parte de esos psicópatas que se empezaron a destapar a través de la historia de él. Él también inspiró otras películas, y digo inspiró porque gracias a lo que él hizo, y no digo que sea bonito, pero digo que debido a la forma en la que cometió diferentes crímenes y en la que cómo llevaba la vida, algunos guionistas lo tomaron como referencia para crear ¿cómo se llama El silencio de los inocentes, La masacre en Texas. Sí, claro, la piel. Yo creo que todos desde que escuchamos que estaba haciendo que sea objetos de piel se nos vino a la mente esa película. Y Psicosis de Hitchcock. Entonces, imagínate qué tan referente es de los asesinos en serie esta persona. Inspiró a otros y además inspiró películas. Y yo creo que es un pionero. De toda la historia moderna, podemos decir moderna, porque uno va a decir, ay, ¿qué tal Jack el Destripador? O cosas así, no. Pero de la historia moderna es un ícono. O sea, yo creo que si pudieran hacerle una estatua, se la hacen. Sí, entonces, claro. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo les cayó este personaje ilustre? Dulce. Pues mira, es muy curioso este caso porque me llamó mucho la atención esta cuestión de que a lo mejor él no lo hacía con una malicia, como a diferencia de muchos otros de los que vamos a hablar y de los que ya hablaron. Él, desde su enfermedad mental, no sé, lo único que quería era acercarse a su mamá. Y entonces, o sea, imagínate el daño que una madre le puede ocasionar a un hijo a llevarlo a este punto tan enfermizo. No sé, o sea, sería muy interesante saber si, no sé, se le podría llamar trastorno o no sé cuál era la condición que él tenía mental, si se detonó por el comportamiento de su madre o fue algo que él ya tenía de nacimiento. Pero sí se me hace como, no sé, o sea, a lo mejor nosotros podemos ver personas que parecen ser muy buenas y todo y no sabemos lo que hacen adentro de sus casas. Entonces, pues está muy impactante conocer el caso de él, que al parecer es uno de los pioneros de los asesinos seriales. Sí, a mí también me sorprendió. Yo había visto un poquito más de él porque también pues ya me aventé la serie. Y sí, en efecto es uno de los pioneros y muchos asesinos seriales se inspiraron en él, ya mencionamos. Y y sí está como medio chisqueante todo lo que hizo, o sea, como que te quedas como sacado de onda. Digo, gracias a la serie logras ver un poquito más como explícito lo que es, a lo mejor en periódicos o cosas así, pues puedes ver exactamente lo que pasó, porque en la serie pues te lo relatan de una forma incluso un poco más censurada. Está muy explícita, pero sí está censurada algunas partes, porque a lo mejor pues no todo lo puede mostrar la televisión, pero sí está pues muy sorprendente todo lo que hizo y todos los asesinos que inspiró, porque realmente se inspiraron muchos en él.
Y miren, yo esto que les cuento, la verdad mucha gente va a decir, no, es que te faltó decir esto, esto y esto. Bueno, no acabaría. Necesitaría un episodio completito Sí, para hablar de de Ed Gein. Es que es todo un personaje, o sea, se puede hacer hasta un libro de él, ¿no? Ujú. Realmente pasó muchas cosas y analizar la parte psicológica, psiquiátrica, social, cómo lo presionaba el mundo, cómo se sentía presionado ante el mundo. Yo sé, audiencia, faltan muchos datos de esto, pero como vamos a hablar de otros asesinos seriales y no queremos que se avienten un episodio de 5 horas, que yo estoy segurísimo que lo van a escuchar, pero queremos que sea ameno y que sea un episodio con información que puedan procesar. Y ya después armamos una tercera parte con más detalles si gustan y si quieren hacerlo ahí en los comentarios. De oye, me gustaría que hablaras de este personaje. Oye, quiero saber qué pasó con esto. Me quedé intrigado con Ed Gein. Sí, claro. Oye, no hablaste de esto de Ed Gein. Ya podemos armar algo diferente. Pero ahora vamos a hacerlo así como a simples palabras. Lo más importante, lo más relevante. Porque vamos a hablar de otros mucho más perturbadores. Y ahora sí, ¿quién sigue? Para seguir con esta línea. Yo creo que Isaac. ¿Sí? Va. Pues yo traigo, pues por así decirlo, al asesino serial más famoso de los Estados Unidos, y si no es que del mundo, que es Ted Bundy. Él mismo se proclamó el asesino, bueno, la persona más famosa en ese género, incluso más famosa que Disney World. Y tomando en cuenta que Disney World pues, es una eminencia y todos mundo conocemos Disney World. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo curioso de Ted Bundy o cómo inicia Ted Bundy? Lo que tiene Ted Bundy es una característica, pues padre o bonita, como lo quieras ver, que él era una persona, pues muy bien parecida, era muy agradable. Estaba carita el vato. Estaba carita, estaba carita, o estaba guapo, pues. Entonces, él utilizaba esa herramienta, pues, para seducir a las mujeres. Él sí seguía un patrón, a diferencia a lo mejor de otros asesinos, él sí seguía un patrón. ¿Cuál era? Pues que eran mujeres jóvenes, también muy bonitas, flaquitas, o sea, con las características que a él le gustaban, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía él? No sé, las conquistaba, pedía ayuda de cierta manera, y cuando ya las mujeres se acercaban a ayudarlo, pues ahí las desvivía, les cortaba la cabeza, las violaba incluso la cabeza separada del cuerpo, y pues es así como comete sus crímenes. Ese era su modus operandi. Ese era su modus operandi, sí. ¿Cuál fue o cómo es que se dio a conocer? Porque él no solamente cometió, como por así decirlo, delitos dentro de un solo estado. Se empezaron a dar cuenta las autoridades por un error que él cometió, por llamarlo de alguna manera. Es que ya lo buscaban de cierta manera en un estado de Estados Unidos, y él utilizó ese mismo como personaje fuera de ese estado. Entonces la policía alertó a la del otro estado y pues dieron con él. Agregándole a esto que dejó varias víctimas pues con vida todavía, se lograron escapar. O sea, sí era bueno en lo que hacía, pero no era como perfeccionista, como más adelante les hablaré de otra persona. Entonces sí era muy bueno en lo que hacía, pero, o sea, le faltaban detalles, ¿sí? Ted Bundy también fue muy característico y se hizo muy famoso. O sea, a lo mejor van a decir, pues bueno, muchos asesinos seriales pudieron cumplir con esas mismas características, pero ¿por qué él es tan famoso? Bueno, pues Ted Bundy fue tan famoso porque fue el primer caso transmitido en vivo. Sí. Fue el primer juicio transmitido en vivo y más de un asesino en serie. Entonces por eso fue más su fama y él más se agarraba de esa parte. O sea, lejos de él sentir como esta culpa o vergüenza, no, él le encantaba, él le gustaba ser el centro de atención. Protagonista. Él le gustaba ser el protagonista, sin importar que lo estuvieran culpando. Y él, obviamente, como todo, pues se defendía a capa y espada. También otra cosa que tuvo él es que tuvo la mayor cantidad de abogados posibles. Incluso al último lo terminó despidiendo él mismo en pleno juicio, porque cabe destacar que Ted Bundy estudiaba leyes. Entonces no terminó, o creo que no ejercía, porque creo que le faltaron unos semestres, lo que sea, para terminar. Entonces no tenía la cédula como tal, pero tenía la facultad para defenderse. Entonces al final de cuentas él se terminó defendiendo ante el juzgado, y pues era tan bueno también en ese papel que desarrollaba, porque tenía esta manera de ser como de manipulador. O sea, le creías hasta lo que no.
Entonces, ese era la parte que pues mucha gente dudaba de ¿realmente lo habrá hecho él? O sea, aunque las pruebas estuvieran ahí, él buscaba darle la vuelta. Llegaron médicos, porque incluso él tenía una característica en sus víctimas, que era que las mordía. Las mordía en ciertas partes del cuerpo. Entonces, al ver que varias víctimas compartían esas características, sacaron como esa marca de donde quedan los dientes. Como el molde. Exacto. Lo compararon con los de él, pero pues incluso él intentó defenderlo hasta el final, diciendo, no, pues es que él pues es un dentista. Él puede manipular una prueba para que coincidan con los míos. Pero pues al final de cuentas, pues eran ya demasiadas las pruebas las que había. Ya eran muchas víctimas. Él, en un principio, declaró que fueron de 10 a 12 personas las que desvió, cuando realmente no fue así. Ya después le ofrecieron un trato para reducir su sentencia, porque cabe destacar que fue sentenciado a la silla eléctrica. Ajá. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Podemos quitar eso, pero confiésanos lo que realmente hiciste. O sea, ¿cuántas? Porque muchas eran adolescentes, eran unas niñas, por así llamarlo, porque él iba a fraternidades y como estaba carita, caía bien, entonces pues las chicas se endulzaban luego con él. Entonces pues él incluso se cuenta que en una fraternidad desvivió a 3 personas, bueno, a 2, y la tercera fue la que también se le fue con vida. O sea, nada más se fue herida, pero fue de la manera que también lograron dar más con él. Uh-huh. Sí, entonces ese tipo de errorcitos fueron los que le llevaban pues a su final. Al final, Ted Bundy terminó confesando que eran más de 30 homicidios los que había cometido, por lo cual a lo mejor sí le respetaban esa parte de que le redujeron su sentencia, pero igual no iba a salir. No era muchas cadenas perpetuas las que tenía que pagar él, claro, por delante. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de él es que incluso dentro de un juzgado, incluso dentro de todo lo que estuvo pasando a su alrededor, pues, bueno, de hecho incluso hay una película de él con Zac Efron. Zac Efron lo protagoniza, o sea, así de carita estaba para que Zac Efron lo protagonizara. ¿Así como Zac Efron? Así como Zac Efron. Entonces, se llama Durmiendo con el asesino. Si pueden, véanla porque está muy apegada a lo que pasó realmente. Yo creo que del 100% de la película, yo creo que un 80% sí está muy apegado, porque me tomé la molestia de leer sobre eso, porque dije, a ver, ¿qué tanto Netflix le puso y qué tanto es real? Y no, sí es un 85 por 90% real. E incluso pasan escenas reales dentro de la película para que pues vayas como comparando, pasan escenas del juicio. Sí, lo mezclan. Lo mezclan y está súper padre esa parte y te vas llenando. O sea, si le pones atención a la película y te vas llenando y llega un punto, bueno, a mí me pasó, que empiezas a creer que no es cierto, o sea, que él realmente es inocente. O sea, tú estás viendo dentro de la película lo que está pasando y era justamente lo que él generaba en las personas. El que le dije, no, es que no es cierto. Hay chicas incluso que en plena entrevista y en plena televisión decían, él no es culpable. Yo creo que él no es culpable. Si él lo dice, no es cierto. Incluso el juez estaba a nada de convencerse de que era inocente. Uh-huh. O sea, ¿qué facultad tienes para convencer a un juez que tienes ese poder, ese rango, para que lo convenzas de que eres inocente? O sea, ¿qué tanto es tu manipulación para que convenzas a un juez de un estado? O sea, y con tantas pruebas en contra tuya, no, o sea, es casi sumamente imposible. Y al final el juez sí le termina diciendo como de, eres totalmente increíble en lo que haces, hubieras sido un buen abogado, pero desperdiciaste tu mente haciendo otro tipo de cosas. Dice, me hubiera encantado verte ejercer, pero te fuiste por otro camino. Y es cuando lo dictan sentencia. Y sí, aquí hay un detalle que a lo mejor no estamos considerando. Uno, los asesinos en serie a comparación del primero que me tocó decirles, era sumamente inteligente. Normalmente los asesinos en serie tienen un IQ sobre la media, cañón. O sea, si no pueden ser tan estratégicos. Sí, claro. Van adelante 2 o 3 pasos de los policías, de los investigadores, de cualquier otras personas que, ya sé dónde estaban y ¿qué crees? Hace como media hora que ya se fue. Entonces, sí va por arriba del IQ
de personas habituales, normales, promedio. La otra es que a mí me gusta este caso de Ted Bundy porque imagínate el impacto para su esposa porque estaba casado. Estaba casado. O sea, al menos Ginn, pues solo, nada más darle a su mamá y después su mamá fallece y se queda él. Uh-huh. ¿A quién, o sea, quién va a estar ahí contigo sufriendo como esas consecuencias de tus actos? Nadie. Acá él era solo. Pero Ted Bundy tenía esposa. Y se habla de que esa esposa, antes de que a él lo sentenciaran a muerte, estaba embarazada por el mismo Ted Bundy. Entonces dejó a un Ay, Ted qué chiquito. fuerte. Exacto, sí. O sea, entre todas esas cosas. Eso en los años 70, ¿verdad? Sí, en los años 70. También se detonó en esos años de los 70. Pues qué impresionante Ted Bundy. Sí es muy conocido el Ted Bundy. Sí, yo creo que es el caso Sí. más famoso. Bueno, yo hasta donde investigué que es el más famoso. Hay asesinos seriales que son famosos, pero creo que es el número uno. O sea, que dices Ted Bundy y sabes Sí, de quién la estás mayoría, hablando. sí. Exactamente, ajá. Porque, por ejemplo, puedes mencionar a un John Wayne Gacy, a un Ed Kemper o así, y dices, bueno, pues, ¿quién es? Y hasta que le expliques, dices, es otro asesino serial. Ujú. Pero creo que a lo mejor, en este caso, Ed Gein es el pionero, pero Ted es el más famoso. Así es. Y el más guapo. Y el más guapo. Por ejemplo, aquí Dulce. Bueno, tú como mujer, sin importar, a ver, con esos datos, A ver. si fuera en esta época, ¿considerarías atractivo con todo lo que hizo a Bundy? Pues a lo mejor ahorita les puedo decir que no, porque 30 mujeres, o sea, 30 mujeres es muchísimo, o sea, tú te pones a pensar, o sea, no sé, un cuarto lleno con 30 mujeres, 30 vidas, 30 familias, o sea, es algo muy terrible. O sea, eso le quita la belleza Pero- para ti. Sí, pero, o sea, a lo mejor yo digo eso porque no me tocó conocerlo, pero, o sea, se cuenta que sí era muy grande como que su Ujú. labia, porque hasta para conocer, no sé, hacer que el juez dudara teniendo todas las pruebas y así, entonces a lo mejor te podría decir, no, claro que no, o sea, Sí, no me estuviera equivoco. como estuviera, Ujú. pero siento que a lo mejor, o sea, sí estaba muy carita, pero siento que también tiene mucho que ver el poder de manipulación y lo labioso que era. Y además, si no me equivoco, él mismo se propuso defenderse, ¿no? Sí, sí. Un ego, Imagínate un ego impresionante. sí. Pues que se sabía atractivo, se sabía inteligente. Él sabía, mira, yo creo que aquí no nos vamos a ser tontos, pero tú sabes cuando eres más inteligente que otra persona. Sí. Claro. Imagínate él que superaba la media, que decían, o sea, lo voy a hacer, mañana limpio todo esto y Ujú. ni color se van a dar, ¿no? Ujú. Y hasta yo me animo a apostar, o sea, sin deber de temerla, que sí llegó a convencer al juez. Nada más que en este tipo de La presión casos, social. Sí, claro. Exacto. Pero en este tipo de casos, pues importa mucho los votos de los jurados, ¿sí me explico? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, a lo mejor el juez sí es el último que tiene la palabra, y a lo mejor sí lo llegó a convencer, pero si ya no convenciste al jurado, o sea, porque el jurado pues es también de los que determinan, o sea, sí, Ujú. para que el juez tome la mejor decisión. Y yo siento que sí le faltó como que esa chispita, ese punch, Ujú. pero ya eran muchas las pruebas, que ya eran muchas, y o sea, y sobre todo el otro abogado se empeñó en destruirlo y pues el que pues ganó, lamentablemente. Bueno, Sí, afortunadamente. Es Ya hasta a ti te convenció. Sí, es que me convenció quién era. Te cautivo. Lamentablemente me lo encerraron, pero Sí, yo siento feo. Aún lamentamos su muerte. Ay, Y a no. ver, Dulce, ¿tú qué nos puedes contar? Necesitas hacer una contraparte con esto que estamos contando porque vamos elevando nivel de perturbación, oye. A ver, te toca. Sí, pues miren, ya hablamos de dos hombres. Creo que en su mayoría los asesinos seriales más famosos, la gran mayoría son hombres, pero también existen mujeres que han sido famosas por tener pues este tipo de conductas tan criminales. Yo les voy a hablar en una en específico que de hecho fue la primera mujer en la historia conocida, así con el título ganado de asesina serial. No inventes. Les estoy hablando de Eileen Wuornos. Ella, de hecho, no sé si han visto una película, pero hay una película inspirada en ella que se llama Monster. Es una película como de los 90s, muy Con buena. Charlize Theron. Ujú, así es, sí, ella fue la que la interpretó. Que por cierto, la interpretación, qué bárbara. Le dio el Oscar. Sí, se lo ganó totalmente. Ella, Eileen, como en la mayoría de los asesinos, tuvo una infancia muy complicada. Su mamá la tuvo a los 16 años y la abandonó. No estaba lista para ser mamá y la abandonó. La dejó a cargo de su padre y de su abuelo.
y ellos pues tenían muchos problemas económicos, de violencia, tenían muchos vicios, entonces pues vivió en un entorno muy muy complicado. Sufrió abuso por parte de su papá, por parte de su abuelo, entonces imagínense ustedes el trauma que debe de ser. Si de por sí un abuso por parte de alguien externo es algo muy fuerte que te marca, y más porque ya estaba chica, le estoy hablando que tenía de entre 8, 12, 13, 14 años. O sea, te marca mucho. Imagínate por parte de las personas que se supone que deben de cuidarte, ¿no? Las personas que son tus figuras de apego. Entonces, ella crece con un resentimiento muy fuerte hacia los hombres, lo que la lleva por los problemas económicos que atravesaba su familia a, pues, tuvo que prostituirse en carreteras. Y ella, de hecho, siempre estaba vestida de negro y era ropa como negra con látex. Era como que lo que la distinguía. De hecho, por eso le decían la mujer araña. Okay. Ajá, la conocían así. Ella lo que hacía es que se paraba en las carreteras, pues, para conseguir dinero, pues, de la forma que ustedes ya se imaginarían. Entonces, su modus operandi era el siguiente. Paraba, no sé, a un coche con una persona que iba buscando eso, un hombre, evidentemente. Se subía al coche de su víctima, se hacía lo que se tenía que hacer y enseguida que se terminaba el acto, ella lo despojaba de sus pertenencias y lo terminaba asesinando. Ella confesó solamente 7 asesinatos, pero como en la mayoría de estos, pues sabemos que confiesan una parte mínima de todo lo que se hace. Entonces, y también algo aquí bien perturbador es que ella dice, y de hecho está la entrevista donde ella lo está hablando, está grabada la entrevista porque esto ya es un poco más reciente, fue en los años 90, donde ella dice que los policías estaban al tanto de esto y la dejaban trabajar. O sea, le decían así como de, pues sí, ni modo, y le encubrieron varios crímenes. Y me tocó ver una entrevista de un experto de lenguaje corporal que está analizando lo que ella dice, y dice es que cuando ella dice que la policía estaba enterada de lo que ellos hacían, o al menos su policía local, ella lo dice con el mentón arriba, y es muy difícil para una persona mentir con tu mentón arriba. O sea, biológicamente cuando mientes tiendes a bajar la cabeza. Entonces dice, entonces eso es una prueba de que está diciendo la verdad, a pesar de que claro que los policías dijeron, no es cierto, nosotros no sabíamos, y en cuanto supimos, y esto es lo otro. Entonces, oficialmente, 7 víctimas, pero pues obviamente se rumora que fueron muchísimas más. A veces los mataba con un arma de fuego, o a veces con armas blancas, o sea, con sus propias manos. Sí, era una cuestión muy fuerte. Luego después sigue pasando así el tiempo, se enamora de otra mujer, que era su novia, era su pareja, la cual ella dice que pues fue el gran amor de su vida. O sea, como que llega ella y cambia todo para ella. Y algo muy triste es que esta persona es quien la entrega a las autoridades, con tal de ella no verse perjudicada, porque no sé, como que empieza a presentir que pues tarde o temprano van a dar con ellas, a pesar de que ella estaba al tanto de todo lo que se hacía. No es que la denuncie por su bien, por las personas, porque es lo correcto, no. O sea, ella denuncia a su novia por no verse implicada. Sí, ella. dijo, voy a estar coludida porque sé lo que hace, pero no estoy diciendo nada. Sí, justamente. Y pues en los carros de las víctimas se les veía pasearse a ellas dos, el dinero lo disfrutaban las dos, de todo lo que ella robaba y esto. Entonces, cuando se captura, ella primero dice que lo hizo en defensa propia, que porque esas personas quieren abusar de ellas, y pues fue en defensa propia. Lo cual, pues dices, o sea, una vez, pues bueno, pero 7 veces. Entonces es como de sospechoso. Todos son iguales. Sí, justo. Y todos mienten. Y entonces, ya después, cuando ella, lo que hacen las autoridades, porque lo que necesitan es la confesión de que pues no eran defensa propia para poderle dar la sentencia que se necesitaba, le dicen a su pareja, le ¿sabes qué? Pues dile, habla con ella y diles que si no confiesa, te vamos a encerrar a ti también. Entonces era tanto el amor que ella le tenía a su pareja que por llamada le dice, ay, oye, es que sabes que si tú no confiesas lo que hiciste y por qué lo hiciste, me van a encerrar a mí también. Y es así como obtienen la confesión de ella, que no lo hizo en defensa propia. Solamente la primera persona que desvivió sí fue en defensa propia, porque el señor como que se intentó propasar de más y como que a partir de ahí le gustó, pero ya en esa llamada confiesa que cuando ella desvivía a los hombres sentía mucho placer porque se imaginaba que eran su abuelo y su papá. Entonces ella tenía mucho odio hacia los hombres, mucho resentimiento. Es que ese es el problema de estas personas, que una vez que está el detonante, sacan todas las frustraciones desde la infancia.
todo ese dolor, todo ese traumatismo, todo lo malo que te hicieron en la infancia, todo aquello que no obtuviste, todo se torna oscuro y detona en estos trastornos de psicopatía muy, muy cañones. Sí, muy fuertes. No inventes. Uh-huh. De hecho, ella estaba diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Uh-huh. Entonces tenía como que muchas personalidades, era muy cambiante, tenía un problema mental muy serio, pero ya para estos años ya no era tan fácil como que decir, pues está enfermo, ya al psiquiátrico. No. Ya no funcionaba así. Y es que, ¿sabes qué? Mira, esto que tú mencionas sí es importante porque sí creo que es un plus para su psicopatía. Si no me equivoco, y si me equivoco, ahí comenten en la caja de comentarios del video, corríjanme, pero el trastorno límite de la personalidad hace que tú lleves al extremo las emociones que tienes. Es decir, uh-huh. Si te sientes triste, no, te deprimes cañón, así sí, macizo. Ajá. O sea, no es como que estoy agüitado. No, te deprimes, pero sí, claro, para quererte desvivir. Si te sientes furioso, no, ahí lo más enojado posible. Entonces, este trastorno yo creo que sí potencia mucho las emociones que tienes. Sí, claro. Y también quiero contarles que pues ella fue sentenciada a muerte por inyección letal. Y ven que cuando sentencian a alguien les dan la oportunidad como de una última comida, o sea, que le dicen así como, puedes pedir lo que tú quieras, no sé, lo que más te guste, y hay quienes piden un banquete, así, muchos manjares, cosas carísimas. Pues ella no. Ella era tanto su depresión, pues no sé, todo lo que estaba pasando por su mente, que solamente pidió un café negro. Y su última palabra fue, regresaré como en el día de la independencia de la mano de Jesucristo. Esas fueron sus últimas palabras. Está chido. O sea, me hace como curioso, pues, o sea. Sí. Como incluso, por ejemplo, porque, bueno, yo voy navegando por las redes y eso, o leyendo, justo hace mucho clic con lo que dice Dulce, que les ofrecen a los que van a sentenciar a muerte, de la manera que sea, su última comida. Y justo dice que muchos piden eso y otro, pero también me he fijado que mucha gente que ha hecho mucho daño, ya sea asesinos o gente que sí realmente está condenada o que sí, en general haya hecho mucho daño a la sociedad o a alguien en específico, no piden algo extravagante, piden algo realmente muy sencillo, desde a lo mejor un corte de carne con espárragos y su ración de carbohidratos. Oye, pero qué irónico un corte de carne. Sí. Estaría como curioso. Coincidencia, no lo creo. Qué interesante. La verdad es que ¿cómo se sienten ya de nivel de perturbación? ¿Ya 2-3? Sí, ya bien perturbada. Sí. O le tenemos que subir un poquito más de intensidad. A ver. Yo me siento muy perturbada, pero creo que sí le podemos subir todavía más. Pues fíjense, para entrar un poquito más en este tren de perturbación, les voy a platicar de alguien que a lo mejor no es tan conocido, y no es tan conocido de el popular, porque pues todos estamos acostumbrados a los que nos presentan los programas de las plataformas de streaming, a lo mejor lo que vemos en TikTok, y pues sí, me sale Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, un montón de que dices, no manches, ya los mismos. Pero hay uno, que les voy a comentar precisamente. Siento yo que no es tan conocido. Yo creo que ni siquiera han escuchado el nombre, mucho menos el apodo. Pero esta persona era una especie de caníbal y pues realmente sí consumía la carne de sus víctimas. Esta persona podríamos decir que está justificado porque así pasaba en la Unión Soviética. Pero yo creo que no hay nada de justificación. Sí, no. Para los crímenes que comete la gente, pese a la situación en la que estés, a menos que dependa tu vida de ello. Pero esto no era porque dependía la vida de esta persona, simplemente por un detonante familiar también. Entonces la siguiente persona que les voy a comentar es una persona que desvivió a más de 50. Más de 50. Estamos elevando las cifras. No son 7, no son 30, no son 2. Son más de 50, al menos. Personas. Los que son contabilizados como 53, 54. Los que se saben. Pero se dice que hubo mucho más de 50 personas que fueron desvividas por ese sujeto, que se comía parte de ellas, y en su mayoría niños, niñas y mujeres.
Qué fuerte. Esta es como una de esas historias que dices, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy escuchando? ¿Por qué me entero de eso? Pero yo creo que de todas las variaciones que puede haber de los asesinos seriales, esa es de las más frikis, porque se meten con niños, ¿no? Sí, eso está ya Está muy cañón. fuerte, muy fuerte. Y no se mete así con niños de que los desvivo y ya abusa. No, qué horrible. Entonces, está muy cañón. Pues este es Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Pues él, de la Unión Soviética, estamos hablando de que hubo una temporada en la que la Unión Soviética pasaba una guerra, como una tipo guerrilla, pasaba hambres, pasaba un montón de carencias, y en ese momento, pues nace Andrei Chikatilo. Andrei estaba en una familia que pasaba por esos mismos elementos de carencias económicas, como una agitación social también, en la que todo el mundo quería pues no desvivirse a falta de alimento, y se veía muy normalizado el consumir carne humana. Entonces, o sea, ¿estás diciendo que era normal consumir sí, en esos tiempos? Sí, en esos tiempos. ¿Fue posguerra o...? Uh-huh. Entonces había mucha gente que pasaba hambrunas realmente, y se comían a los que trascendían o los desvivían para podérselos comer. Pero no era así como que le hicieran al público, ¿no? O sea, era pues que en su casita y los hacían de manera pues un poquito aislada, pero se sabía muy bien entre la comunidad, entre toda la gente, que eso es lo que se hacía en la Unión Soviética. Esta persona, que es Andrei Chikatilo, tiene unos padres que lo empiezan a traumar con información, y aquí es donde es clave, porque dices, ¿en qué momento se te ocurre decirle al niño estas cosas? Los papás le decían que por la hambruna que habían pasado o que estaban pasando cuando falleció su hermano, porque dice, tú tienes un hermano mayor, pero lo desvivieron y se lo comieron unos vecinos. Entonces, para ahí el canibalismo, para él era normal. Él tenía un problema, tenía miopía, sufría bullying extremo, cañón en la escuela, como yo creo como nunca te imaginas, y luego más que era mucha crueldad en aquel entonces. Ahorita está regulado, ahorita le dices algo a alguien y ya casi pasa al bote. Pero en ese momento, pues, ¿qué te hacían? Nada, podías ahora sí que bullear a cualquier niño y no pasaba nada. Él pues trataba como de integrarse, pero no lo aceptaban, siempre fue bulleado. En su casa nunca fue apoyado de esa manera. Él vivía pues bajo, digamos, muchas carencias de sus padres, emocionales, económicas, de todo. Él empieza a crecer y obviamente pues no siente el que tenga ese trastorno, y de hecho hasta quiere hacer las cosas normales. Se enamora de una chica a la cual abraza y eyacula. Se da cuenta que tiene un problema de eyaculación. Todos los demás se dieron cuenta, y a partir de ahí el bullying crece, escala. Imagínate si te echaban bullying por la miopía y ahora por esto. Entonces él no se la acaba. Todo ese rencor, todo ese odio que le empieza a tener a los demás, porque se burlan de esa parte fisiológica que tú no elegiste, se burlan de esa parte visual que tú no quisiste tener los ojos así, pero así los tienes, y que pues realmente no recibes apoyo, solamente es que te tienen infierno o calor. Claro. Pasa el tiempo, él se mete al ejército, y después que sale del ejército, pues se casa y trata de hacer su vida normal. Pero aquí hay un problema, hay un detalle. A pesar de que él tiene familia, el mismo problema de eyaculación lo sigue teniendo. Él es algo que no se puede quitar, es algo que le perturba, y es algo que la neta le afecta cañón, tanto que en su primer desvivimiento se da cuenta que esa es la solución a su problema de eyaculación, y menciono esta palabra porque ese es su detonante. O sea, esa es la característica de él que le obliga a hacer atrocidades. Él trabaja como maestro.
Qué fuerte. Trabajaba como maestro, era padre de familia, era una persona que incluso en el trabajo le hacían bullying como maestro, porque caminaba un poco jorobado, con el cuello un poquito salido y no se la acababa. Entonces, en una ocasión, él como maestro convence a una niña de llevársela a una cabaña así alejada, ahí en los montes helados. Intenta violarla. La niña se resiste y ya la rasguña. La rasguña en el brazo, le ve la sangre y es cuando, al ver la sangre, se excita de manera cañoncísima. Ni con su esposa así se excitaba de esa manera. Y es cuando se da cuenta que le gusta. Y la desvive y va y la tira al río. Entonces él sabe que esa es su manera de llegar al placer, de eyacular, de tener una erección, de tener emociones, empieza a encontrar sentido a su vida a partir de los desvivimientos. Y ese es su modus operandi. Se llevaba a los niños, como en ese momento había mucha hambre y había todavía muchas carencias, les ofrecía dulces, golosinas, convencía a la gente y una vez que los convencía, los desvivía y se los comía. No se los comía todos, pero recuerden que para él era común el canibalismo. ¿Y quién le marcó eso en su vida? Pues su mamá, cuando le contó pues que su hermano se lo habían comido unas personas. Entonces, imagínate todos esos traumas saliendo allí con los demás, desquitándose. Esta persona así operó por más de una década. Nadie dudaba de él. ¿Por qué creen? ¿Por qué no iban a dudar de él? Pues porque era maestro, porque era maestro. Además, cambió de trabajo recién, su primer víctima, y consiguió un trabajo en una empresa donde tenía que viajar, y ese era su pretexto todavía también para cubrir todos los demás crímenes. Pero aún así en la sociedad lo veían como, pues es una persona friki. ¿Quién va a dudar de él? O sea, yo creo que no se puede ni sostener en pie. Y mira todo lo que hizo. Esta persona, además, había una ideología en la Unión Soviética que decía: nosotros aquí en el pueblo no tenemos asesinos seriales. Ha de ser alguna secta satánica o algo así aislada. Sin pensar que era esta persona, Andrei Chikatilo. Ahí lo encierran después de que había confesado, pues sí, los crímenes, que se hace el cálculo de las personas desaparecidas y todo, de más de 50 personas. Es muchísimo, imagínate. Muchísimo. 50 personas. No, sí es mucho. Es más de un salón de clases. Ajá. Él lo fusilan. Él no es ni condena ni silla eléctrica, lo fusilan. Pero antes de fusilarlo, y me recuerda ahorita que tú me dijiste que esta Aileen, tenía una frase antes de morir. Él dijo: no me quiten el cerebro porque lo quieren comprar los japoneses. Esa fue su frase, esa fue una de las frases. Y pues lo fusilaron y ahí quedó. A cualquier persona que le pregunten, yo creo que la Unión Soviética, en Rostov, que era de donde era él, Ucrania o en Rusia, eso fue un monstruo. Ay, sí. Fue un monstruo que operó muchísimos años. Sí. Cosa cañón, imagínate, desaparece un niño, desaparece otro, encuentran esto, encontraban restos, o sea, ni siquiera los encontraban completos. Él se encargaba de esparcir pues los restos. Y pues nadie iba a dudar de él, era sumamente meticuloso. Estuvo en el ejército, fue maestro, tenía estudios. Muy ejemplar. Tenía todo, solamente había un problema. Estaba perturbado desde la infancia. ¿Cómo ven? Ese sí está muy fuerte. Sí, está Sí. Sí, ya siento que ya cuando se meten con niños ya es como que una barrera que ya la pasó. Sí, se me hace ya muy fuerte ya tratar incluso ya con menores o así, o adolescentes, ya es como, o sea, incluso con personas, o sea, como ya con adultos es feo, es triste. O sea, no se desmerita que sean adultos. Ay, es adulto y ya está pasable, no. O sea, también es feo y es triste. Imagínate con un niño que tiene inocencia, que no ha vivido, que no pasa por nada. Sí, y claro. que termines de esa manera. Aprovechándose de la hambruna. Acuérdate que estaban en una Aprovechándose época. de la hambruna y de la inocencia también del niño. O sea, ¿con qué lo convenciste? ¿Con dulces?
con qué pretexto te lo llevaste, ¿sabes? Claro. O sea, ni siquiera, no sé. Se me hizo muy cruel esa parte de que sea con niños. Andrei Chikatilo. Acuérdense de ese nombre por si lo vuelven a ver otra vez, en otra ocasión. Esperemos que no. ¿Y tú qué onda, Isaac? Yo traigo el segundo. También no sé qué tan conocido sea o no sé qué tanto lo conozca la audiencia. No es tan perturbador como el que tú acabas de decir de André Chikatilo, pero se me hace un genio también. A mí se me hace un genio. Y la manera en que lo atrapan no es atrapándolo. Él se dejó atrapar. Porque él simplemente dijo, se me hizo aburrido estar huyendo de la policía cuando yo sé que no me van a encontrar. Así iniciamos con el asesino del Zodíaco. Lo apodaban. ¿Ok? El asesino del Zodíaco. Él era un asesino en serie. Pero tenía un rasgo característico. A todas sus víctimas les dejaba un mensaje para cuando llegara la policía. Era para la policía. Te dejaba escrito dónde iba a ser el próximo crimen, pero no te lo decía así como tal. Voy a estar en tal calle. No. Estaba encriptado. Estaba encriptado. Para cuando la policía lo resolvía, él ya había cometido el siguiente crimen. Y así era la cadena que él seguía. Y pues para él era muy placentero ver cómo la policía, porque él, yo creo que desde lejos los veía, decía, ve, están trabajando en mi caso cuando yo ya cometí el otro y estoy como si nada, lo cual de cierta manera me hace clic o me hace recordar, como por ejemplo, ¿no se han visto también la película de El Vengador? Sí. Con Gerald Butler. Gerald Butler, ajá. Él, bueno, en la película él se meten unas personas a la casa de él y matan a su esposa y a su hija enfrente de él. Después él desvive a la persona responsable de quien hizo a los eso. dos. A uno lo habían sometido a una inyección química que no era dolorosa y él cambia los líquidos para que le duela cañón. Y él se involucra con esa persona que iba a ser y cambia los frascos y pues al final sí fue dolorosa y al final sí fue... Sí, gritó horriblísimo. Caótico el fallecimiento de esa persona. Y el otro pues estaba en libertad y hizo todo un plan para desvivirlo de la peor manera. O sea, no. Está bien buena esa película. Está buenísima. Si tienen la oportunidad, véanla. A mí en lo personal no me gusta el final. Creo que la mayoría de la que lo hemos visto no nos gusta el final. No lo voy a contar porque está más interesante el desenlace. Pero coincide con este personaje que estoy contando porque él también daba, o en alguno de sus casos dio características. ¿Sabes qué? Si tú me das algo, le dice a la policía, yo te doy coordenadas donde está mi próximo... O donde está enterrada tal persona. Entonces coincide mucho con el asesino del Zodíaco. Le llamaban así porque había una marca de reloj que así se llamaba Zodiac. Y dicen las víctimas, de las pocas que dejó vivas, que él tenía una máscara que simulaba como el símbolo del reloj Zodiac. Entonces lo apodaban el asesino del Zodíaco. Entonces, él, después de tantos crímenes, también fueron muchos, y todavía incluso muchos sin resolver, porque a lo mejor todavía no resolvían el primero cuando ya había otros 3 por delante que cumplían con las mismas características que lo que él hacía, y como aparte él estaba de moda, pues se lo atribuían aparte a él. Cuando resolvías el primero y ibas a resolver el segundo, te dabas cuenta que Tomana sí era de él. O sea, las atribuciones que tenía, pues sí eran ciertas al final de cuentas. Ok, no nos las atribuían porque estuviera de moda. Entonces llegó un punto en el que se entrega a la policía. ¿Saben qué? Yo soy el asesino del Zodíaco. ¿Y por qué te entregas? ¿Por qué? Porque para mí es aburrido ya ver a la policía. Para mí ya no es placentero ver cómo hago un crimen. Te tardas 2 semanas, pero antes de que tú ya lo resuelvas, yo ya cometí otros 2. O sea, te llevo 2 o 3 crímenes por delante antes de que tú resuelvas el primero. Pero oye, Isaac, aquí sí quiero pausarte poquito. Según yo, bueno, sí, hubo una persona que dijo ser el asesino del Zodíaco, pero cuando se hizo como esta verificación con las personas que lograban sobrevivir y así, sí,
decían, como que sí es, como Sí, que pero no daba es. al daba- 100%. No daba él, no daba que era Ajá. él. Yo siento que fue una persona que se quiso hacer famosa, que la neta no le importaba la vida. Y dijo, no, Simón, yo soy. Porque según yo, es uno de los casos abiertos y que nadie lo encontró. Exactamente. Es uno de los asesinos Sí. seriales que... nunca pudieron encontrar. es uno de los asesinos seriales que nunca encontraron. Exactamente, ajá, para ahí va. Entonces llega esta persona y dice, ¿sabes qué? Yo soy, pero justamente lo que acabas de decir, muchos de los víctimas, o sea, fueron, por no decir 3, 4, no, fueron como unas 10 que dijeron, ¿sabes qué? Sí es, pero coinciden un 90% a lo mejor con las características que yo vi, o sea, que yo viví. Sí, la policía dijo, no tener nada, tener a este que Ajá, dijo que y, sí y es puedo él. darles Claro, paz pues sí. en el pueblo o en la ciudad, órale, te agarro, exactamente. Perdón. Pero yo también considero y creo que sigue suelto, bueno, seguía suelto por ahí, porque también esto fue en la época de 1968, me agarré exactamente el número, a 1969. Fue un año que aterrorizó, pero muchísimo, a todo Estados Unidos también. Entonces, digo, o sea, está la premisa de decir, ¿sabes qué? Si lo agarraron, bueno, o se dejó agarrar y ¿sabes que yo me entrego? Yo soy el asesino del Zodíaco. Pero la verdad no, o sea, tampoco no creo esa otra contraparte de decir, ay, tan fácil o no. Siguió haciendo sus crímenes de otra manera, se los inculpan a alguien más y él sigue teniendo su mismo placer o... Así como lo cuentas tú, yo así como contaste de Ted Bundy, siento que su ego es tan alto Sí. y su orgullo es tan macizo y su inteligencia es tan así elevada Sí. que mira, en el caso de Ted Bundy, él falló por su ego, sí, o sea, fue una tontería la que hizo, pero por querer mantener su ego intacto, porque realmente con la inteligencia que él tenía pudo haberse salido con la de él muchísimos años más, Sí, claro. pero no, o sea, fue una tontería por egocéntrico Ujú, y por altanero. ujú. En este caso del Zodíaco, yo siento que él se aburrió y mejor dijo, nah, nos vemos. Sí. Y por allí hay personas que desaparecen, personas que les quitan la vida. Y a lo mejor ya no deja la pista como No. tal porque ya no lo siga. No, Simplemente se las desvive, él Ni sigue lo con van- su placer. Sí, se cansa de su propio juego él. Exactamente. Sí, entonces a mí se me hizo muy interesante él. Como lo dijiste, coincide con Ted. A mí me gusta. Sí, está también. Se me hace muy interesante lo que son cuando son muchas víctimas o así. Pero se me hace más interesante el ver cómo planifican. Como la todo. capacidad mental. Exactamente. que Hasta tienen. dónde llega la mente, hasta dónde llega esa como maldad de decir. Hasta te voy a hacer batallar a la policía y no vas a batallar a una cabeza, vas a batallar a muchas cabezas. A expertos. A expertos que estén estudiados, o sea, es más inteligente, ¿sabes? O sea, me llama muchísimo la atención de esos dos personajes sobre todo. Antes de que pasemos con el de Dulce, Sí. porque la verdad sí el del Zodíaco también es de mis favoritos, Sí. porque por la parte intelectual, Buenísimo. no por lo que hace. Yo Sí, quiero claro. aclarar, no vaya a creer la gente que aquí estoy trastornado yo, pero no por la parte que hacen, así de crueldad, Ah, no, sí, no, claro. Sí, no. no por la parte intelectual que digo, maldición, o sea, qué inteligente era. O sea, toda la policía estaba loca, Sí, claro. loca porque no sabían, les llegaban los mensajes encriptados, Sí. se los publicaba en el periódico y nadie podía. No Y podían justamente dar cuando decían, ya sé dónde va a ser la siguiente movida. No, mijo, ya se fue hace Ya fue rato. hace rato. O sea, tiene rato que se fue de allí. Y antes de pasar a tu caso, quiero mencionar esto, y esto sí se lo recomiendo a la audiencia. Hay un episodio, no sé si han visto La Ley y el Orden, Ah, sí. Unidad de Sí. Víctimas Especiales. Sí. O sea, me encanta toda esa temática porque es impresionante la inteligencia que tienen ciertas personas. Y hay un episodio que neta Como sí de búsquenlo, cada- sí. está basado en el Zodíaco. Mm. Obviamente este episodio, este personaje dice ser inspirado por el Zodíaco, que es el del que habló Isaac, BTK, que fue en el que hablé en el episodio pasado de asesinos seriales, Órale. y no sé qué otro más, pero se basa en varios. Pero de ahí sale el nombre de BTK. Ujú. Según yo, es como lo más pegadito a BTK pero le cambian cosas, ¿no? Porque dicen, es una historia ficticia, sí. Pero sí hay varios rasgos de BTK, varios rasgos del Zodíaco. Pero más del Zodíaco, lo que hacía era que dejaba claves. Le decía a la policía, le llegaba, no sé, un poema. Y dices, ¿qué carajo es eso? Y de repente llegaban y avisaban, ¿sabes que hay tal persona enterrada? La encontramos así, asá. Tiene estos signos de violencia, esto y esto.
y veían y ahí estaba el mensaje, llegaron tarde, bla, bla, bla. La siguiente persona Exacto. está en y les mandaba otras cosas, varias pistas así. Y estos quebrándose la cabeza Sí. para tratar de encontrarlo. Hasta que pues también por la soberbia lo encuentran. No lo hubieran encontrado, sinceramente. Pero por soberbia lo encuentran. Entonces es parecidísimo a lo del Zodíaco y los otros asesinos seriales. Sí. Se llama Carroñero. Carroñero, es cierto. Ese episodio se llama Carroñero. Así viene, búsquenlo. Está buenísimo. De hecho, hasta los tengo descargados. Nah, No, sí, pero es que a ti me gusta mucho ese episodio que dice él, porque sí es como lo más semejante a lo que nos pueden. sí. Porque sí te lo dan muy explícito y si te dices, no manches, es mucha inteligencia, mucho, los hace batallar muchísimo. Mi pregunta es, Qué fuerte. ¿cuánto tiempo Sí. tienes que planear eso? Como que toda tu vida. ¿Años? Sí. O el día de hoy se te ocurre y dices, pues lo voy a hacer así, así, y mañana vas y te cargas a alguien. No puede ser así. Así Bueno, al menos... O que aquí, a lo Es mejor que- para nosotros, ¿no? Como Exactamente. personas normales. Porque, por ejemplo, yo me quedo mucho, no sé si has visto, creo que sí, obviamente sí lo has visto, Mindhunter. Ah, claro. En la primera entrevista. Buenísima. Sí, buenísima. También vayan a verla. Estamos intentando mucho. Netflix, páganos, por favor. Patrocina este episodio Netflix. Yo te voy a contactar, vas a ver. Mindhunter, ¿la has visto? No. Tienes mucha tarea. No. Salte de mi podcast. Bueno, Adiós. en la entrevista que le hacen a uno de los asesinos seriales, les preguntan, oye, ¿sabes qué? Venimos a entrevistarte con el afán de que nos digas más o menos qué patrones hacías tú, qué patrones... O sea, y así vamos a ir Ujú. recopilando historias o... Para atrapar a otros. para atrapar a otros Como para asesinos seriales. entender cómo piensan. Exactamente. Pero ese era el problema. Uno de ellos le dice, mira, ¿sabes qué? Tú puedes entrevistar a todos los asesinos seriales que tengan encerrados en esta prisión y en todas las del mundo. Solamente que hay un detalle, que no vas a poder nunca hacerlo. Y dice, ¿por qué? Dice, nunca vas a poder atrapar a un asesino serial sin que él se deje. Porque no piensas como un asesino serial. sí, Necesitas sí, pensar como un asesino serial para Poder que atraparlo. atrapes a otro asesino. Dice, a lo mejor yo podré atrapar a un asesino serial porque yo sé cómo piensa un asesino. Pero aún incluso con eso, él sigue otros patrones. Sí, él porque sigue hasta otras les, Claro. hasta les Cada decía, uno es diferente. no, es que él va a regresar tal Sí, noche ajá. porque nosotros tenemos nuestros propios trofeos y regresamos a la escena del crimen y así les cuentan Así, varias exacto. cosas. Dice, si él no quiere, nunca lo vas a detener. Ajá, y uno de los que dijo eso fue Ed Kemper. Y yo también me dejé atrapar. Dice, incluso yo regresé por eso. Y yo sabía que iba a estar ahí la policía, pero yo lo hice adrede. Y te lo cuenta, lo cuenta con una tranquilidad. Porque dice, pues yo ya pasé por eso, por así decirlo. O sea, como yo ya llevo experiencia. Ujú. Y todos te lo cuentan bien tranquilo. Nadie se ve como apurado, como, ay, estoy ayudando a la policía. No, porque de todas maneras saben que aunque les diga eso a la policía no, ni por aquí les pasa lo que está pensando un asesino serial, porque no lo son. Nadie logra pensar como un asesino dentro de la policía más que el asesino serial en Sí, vida. claro. Y es lo que él, o sea, es como la reflexión que les deja y es lo como que más me marca de esa serie. Creo que le dicen como la mitad o en el principio de los capítulos le dicen, no vas a lograr atrapar a un asesino sin que él se deje, porque no pienses como un asesino. Así es. Hasta que tú logres pensar como un asesino, que dudo que lo hagas porque no lo eres. Bueno, esa es una de las preguntas que les voy a hacer al final. Pero por ahorita creo yo que no estoy conviviendo con desvividores seriales. Y ahora sí, a ver, para pasar a la última historia que traemos, hay muchos más, pero pues en algún momento tiene que terminar esto. Y vamos a terminar con Dulce, que trae una persona, no es internacional, ¿verdad? Así es. Traigo producto local. Trae producto local, Ujú. una personalidad que está aquí en México, o no, bueno, no sé si es de ahorita nos vas a platicar, pero sí es de México Sí. y que también está al calibre de esto, ¿cierto? Sí, está el calibre. A ver, platícanos. Pues ahora les voy a platicar de El monstruo de Atizapán. Fue muy, muy, muy sonado en su tiempo. Y es que también hay una cuestión muy curiosa. Al ser Estados Unidos un país súper, súper mediático, donde todo lo que pasa ya se sabe en todo el mundo, luego a veces nos vamos con la finta de, ay, pues es que la gente está más loca allá. Los asesinos seriales viven allá y no. O sea, aquí también estamos rodeados de muchísimas personas que tienen esas mismas, no sé, características o esos mismos problemas mentales y no nos damos cuenta. Él se llama Andrés, el monstruo de Atizapán. Es un claro ejemplo del por qué tenemos que tener mucho cuidado con quién nos rodeamos, porque, miren, les cuento su vida. Él creció en una familia había problemas de dinero, había problemas de violencia, pero no era algo
como tan fuerte como en los otros casos que hemos visto. Era algo un poco hasta cierto punto más común aquí en Latinoamérica, digo, padre alcohólico, violencia interfamiliar, problemas económicos, carencias, cuestiones que hasta cierto punto son comunes aquí. Sí, claro. Entonces no había algo que tú dijeras, bueno, se sale mucho de la línea de lo normal. No, o sea, la verdad es que no. Y entonces él crece y por esta misma cuestión de las carencias que él tuvo, él decide como que esforzarse mucho para hacerse de sus propias cosas y pone una carnicería. Una carnicería que empieza a funcionarle muy bien, empieza a pegar, empieza a hacerse de más dinero, de más cosas, de más contactos, y él era una persona muy carismática también. Las personas que lo conocían narran que era una persona que ayudaba a otras personas, buen vecino. De hecho, él era el presidente del comité de vecinos de toda su colonia. No inventes. Inclusive tuvo lazos así con el Partido Nacional, tenía un puesto con ellos. A ese nivel llegaba él, o sea que ya se estaba codeando con personas de mucho dinero, se estaba codeando con personas... Sí, de alto rango, era muy respetado en la sociedad. Y una cuestión también aquí con él es que también él era muy inteligente, porque de hecho a la fecha no se sabe la cantidad de personas que sus víctimas eran mujeres. Precisamente también, sí, otra vez. ¿Algún trauma familiar con la madre? Pues no se relata algo como en específico. No encontré yo información que dijera así como de su madre era tal o tal o tal. O sea, realmente solamente dicen que tenía problemas, sí tuvo problemas de niño, pero como que lo orientan más hacia las carencias económicas. O sea, como que él relata mucho sobre esto. Y entonces, la mayoría de sus víctimas, otra cosa curiosa de él, es que no eran desconocidas. Se hacía amigo primero de ellas, se ganaba su confianza. Eran mujeres con las que él salía, eran inclusive sus vecinas. What the fuck. O sea, sí, personas de su entorno, o sea, no agarraba personas nada más así porque sí. Y aún así, aunque eran personas de su entorno, tardaron muchísimo tiempo en dar con él, a la fecha que sigue siendo un caso abierto hoy en día, y todavía no hay una cifra de cuántas fueron las mujeres que él desvivió. Y otra cosa que está muy, muy ¿Pero cuál es el estimado de la cantidad de personas? Pues nada más sí que estaba abierta todavía. O sea, no han terminado de contar. No se ha terminado. Al ser un caso abierto, a lo mejor no está terminan. Abierto todavía, no hay un estimado, pero pues sí, fueron muchísimas porque lo estuvo haciendo por más de 10 años. O sea, si estamos diciendo que, ejemplo, no sé, digamos, Asesino Zodíaco, en un año, que fue del 68 al 69, ¿cuántos mató? ¿Cuántos aventó? Si estamos hablando de Ted Bundy, que fue del 70 al 75, que fueron 5 años o 3 años, ¿cuántos aventó? ¿Te imaginas en 10 y que no está cerrado el caso? Pueden ser muchísimos. Sí, o sea, todavía es fecha que no hay un aproximado, pero se rumora que fueron muchas sus víctimas. Y lo peor, lo más traumante de este caso es que él lo que hacía con sus víctimas era que también como... No, ya sé para dónde vas. Por eso le dicen el caníbal, el monstruo, porque se comía a sus víctimas y aparte de que se las comía... Las vendía. Sí. No me digas eso. Sí, hay rumores muy fuertes de que en su carnicería vendía carne humana. Desde que me dijiste, tenía una carnicería, sí, sabía que iba por ahí. Sí, las sospechas son ciertas. De hecho, muchas de las personas que compraron ahí decían, es que con razón, o sea, nos regalaba, no sé de qué compraban, 100 pesos de carne, ahí te van 500 pesos de carne. O sea, para desaparecer y todo mundo, rápido, claro. Y todo el mundo lo veía así como de, ay, súper generoso. Claro. Sí, pues por eso tenía el estereotipo que tenía. Era dos formas de deshacerse de dos cosas. Sí. Uno, de la sospecha de que tú eres, y dos de la evidencia. Claro, entonces imagínate tú como persona de esa colonia el saber que fuiste a comprar carne y no saber que fue era tu vecino, diario lo saludabas o diario los no. Sí. No manches, qué friki. Sí, eso está muy, muy fuerte. Y es algo local que pasó aquí cerquita en la Ciudad de México. Y fíjate que nosotros tenemos parientes en Atizapán. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Se llaman Andrés. ¿En qué carnicería compraban su comida? Sí, no, pero en tenemos Atizapán. familiares en Atizapán. ¿Sí? Sí. No manches, pues qué ese onda. caso, fuertísimo por allá. Y entonces ahorita está tras las rejas. Sí, hasta la fecha. No se le ha dado sentencia hasta saber, yo creo, que las víctimas. Ay, no sé eso. Bueno, fíjate. por lo- Hay que por- Sí, es un investigarlo. caso abierto. Mira, yo creo que también mientras, Ajá, sí, bueno, porque yo no sé de me verdad sabía de esa leyes, sentencia. no sé de leyes,
pero siento que mínimo es un sin libertad bajo fianza. Ah, no, sí. Ah, no, pues sí, no, no, sí, claro. No va a salir. No sale. No sale. Sí, no creo que mañana voy a decir 500 y sales. Pues no. No, pero quiero que sepas que hay gente que desvive y le dan libertad condicional. ¿O una fianza? Ajá. Nah, Tu fianza son 5 millones, 10 millones para salir. Y hay ¿Y gente los que los pagan? consigue. No, sí, neta, pero neta. al grado que ya Yo sé, sé, mira, yo sé que este caso no, ni fianza, ni condicional, ni nada. No, o sea, tú te me quedas aquí hasta que veamos. Es más, yo sé que no va a salir, pero déjame te decimos cuál va a ser la cantidad de años. Y a lo mejor incluso hasta... O sea, estás encerrado mientras que aproximo cuántas desviviste. Y de eso me voy a tardar un rato. O sea, que mientras sigues encerrado aquí, y mientras no te dicto sentencia, y mientras estás encerrado porque yo digo, ¿sabes? Sí. O sea, él tiene presión vitalicia. Uh-huh. O sea, es como que no va a No, salir. ya, hasta que Ujú, salga sí. su espíritu de ahí. Así es. Fíjate qué impresionante caso. A mí se me hace más fuerte ese que el de André Chikatilo. ¿Será porque lo tienes más cerca? Sí, yo creo que sí. Sí, porque es el mismo país, no manches. Pero es que, por ejemplo, es que como dice Dulce, a lo mejor uno piensa que porque son de Estados Unidos, de Ucrania, etcétera. Está como que, ay, muy lejos. Está muy Aquí lejos. no pasa. Pero también investigando, hay cosas que coinciden también dentro de esos asesinos seriales. Ejemplo, es la fecha en que realizaron este Los tipo de 70s. 70, 60, 90, 80. ¿Por qué todos coinciden? Sí, a partir de los 60 se te destapó detona cañoncísimo. algo cañoncísimo. Como y que se dices, puso de moda. Exacto, pero no es que se haya puesto de moda. Como que Lo se que destapó. pasa es que hubo guerrillas o guerrilleras o lo que sea en Estados Unidos. Iban y peleaban papás de los que ya mencionamos y regresaban con traumas. Al regresar con esos traumas se los pasaban a los hijos, que con golpes, que con maltratos, que con alcoholismo, que con lo que tú digas y mandes. Entonces es cuando yo me hago una pregunta. Entonces, ¿el asesino serial nace o se hace? Yo, a lo que he visto en el patrón que presentan los asesinos, lo hacen. Yo considero. A lo mejor puedes nacer con esa chispa de algo y por eso se detona más rápido, porque a lo mejor hasta cierto punto... No, pero Una tendencia. Ajá. Pero a ver, ¿nace o se hace? Es decir, si nace, se puede detonar, no se puede hacer. Ajá. Porque si se hace, significa que nació una persona normal, una persona sana, y lo moldearon conforme pasa el tiempo. Si nació así, un detonante lo lleva a su verdadero trastorno. Entonces, ¿nace o se hace? Yo considero que se hace. ¿Tú? También que se hace. Yo considero que se nace. Es que sí hay ciertas tendencias, ¿no? Claro, Y creo que está como demostrado. Mira, sí, está la demostrado, psicopatía. está demostrado Ajá. psicológicamente, Sí, científicamente sí está he escuchado. demostrado. Bueno, a los estudios que hay ahorita, más adelante avancen y van a decir, no es cierto, estábamos equivocados. Sí se hace, se detona por bla, bla, bla. 1. Siempre debe de haber un detonante y normalmente viene de la familia y normalmente viene de la mamá. Sí, y más cuando son hombres. Sí. Cuando son Cuando hombres son afecta hombres. mucho. 2. Son infancias muy difíciles, vidas muy complicadas, muy problemáticas, muy violentadas. Y 3, en los estudios se menciona que si nacen, todos tenemos como un gen psicópata, pero que pues nosotros como tenemos bonita familia, como no nos va tan mal, nunca se activa, nunca se desarrolla. No sé. Pero si hubieras estado tú, Dulce, En ese tú, ambiente. Isaac, en ese ambiente, Claro. con personas Probablemente. incorrectas, Sí. estaremos hablando de otras acciones en tu vida. Sí. O sea, los psicópatas, otro punto para aclarar, que yo creo que con esto vamos a ir cerrando. No todos los que son psicópatas son asesinos seriales, Ah, claro. ¿sí? Ni todos los asesinos seriales Son significa, psicópatas. o que vienen de lo mismo. No. Hay unos que sí lo hacen así como por, digamos, por seguir un patrón, una tendencia, una moda. Y normalmente son los que caen luego porque no tienen Sí, claro. como todas las características y los rasgos que debe tener uno nato. Ujú. Sí, como esos de los que hablamos. Pero sí, todos podemos tener rasgos psicópatas, sí, claro, pero no están detonados. No tenemos el detonante. Exactamente. Entonces, una vez que eres psicópata, ya ahora sí
depende también de otros factores sociales para que vayas y te desquites con alguien que no tiene nada que ver. Es que bueno, yo precisamente por ese factor considero que se hace. Porque bueno, yo me pongo a pensar, ¿cuántos niños o cuántas personas no estuvieron en las mismas situaciones o peor que estos asesinos seriales, o que también les fue como en feria, pero que no nos enteramos porque no se hicieron famosos como estos? Sí. Entonces, ¿por qué ellos no? ¿Por qué no? Si también se les hacía, y también nace, y si se supone que todos nacemos con ese rasgo característico que es, nada más que simplemente a unos se les detona y a otros no. ¿Cuál es el que? Porque a ti sí y a mí no. Si se supone que vamos por la misma línea, simplemente tú sí te detonaste. Entonces, quiero pensar, tío, a lo mejor también estoy muy equivocado, quiero creer que sí, que entonces te hicieron, ¿sabes qué? Al que tu papá fue diferente en esto. Entonces por eso, o tu mamá fue diferente en esto. Quiero pensar que va por ahí. Porque si todos nacemos así, digamos, Andrés Chikatilo y otro niño que nació en el mismo día, o en la misma situación, en el mismo país, con papás similares, que había carencias, esto, lo otro, ¿por qué entonces los demás no fueron así? Es por eso que yo refuerzo mi teoría de que nacen con ese gen. Y que más bien a lo mejor no todos. Ajá, y no todos. Se nace con ese gen y se detona allí. Dicen, bueno, por ahí escuchan un programa que se llamaba, no sé si te exista, Índice de Maldad. Ay, claro, sí, buenísimo. Lo pasaban en Discovery. Sí. Que decía, debe de haber algo mal en la cabeza. Sí. Ajá, para llegar a eso. Para llegar a eso. Sí. Si no hay nada mal en la cabeza, te alcanza a rescatar el entorno de la gente que te quiere, que te vente para acá y así. Te alcanzan a rescatar. Si hay algo mal, como esquizofrenia, de Ed Gein, pues ya bailaste. Es que, bueno, también. O sea, y se junta todo eso, ya bailaste. Claro. Sí. Sí, o sea, naces con eso y aparte que tu entorno no te ayuda para nada. No, o sea, literalmente estás destinado a eso ya. Sí. O sea, ni cómo rescatarte. Sí, y entonces, pues la verdad es que sí hay muchos más psicópatas que son asesinos seriales. Vamos a especificarlo. Sí. De los cuales podemos hablar. Pero yo creo que sí va a ser en otra ocasión porque está muy extenso, no manches, o sea, sí hay muchísimos más. Sí. De verdad, yo creo que no nos cansaríamos de hablar de esto, pero sí nos gustaría que si quieren una tercera parte, porque esta es la segunda parte, que nos dijeran qué asesinos en serie quieren que de los que hablemos, o si de los que hablamos les interesó algún dato y hablamos de ese en específico. ¿Sabes qué? No, hablen más de la vida de Aileen, que mencionó Dulce, que es la primer mujer asesina serial de la historia. Con ese título. Entonces, díganos, ¿quieren que hablemos de esa? Pues desarrollamos un capítulo completo con más detalles, con más historia, con más de su vida. Porque hay muchos detalles que no dijimos. Sí, claro. Hay muchos detalles que no. De todos. Imagínense, tenemos un ratote ya con esa grabación y sin decir los detalles. Sin embargo, creo que dijimos de lo más perturbador que hay. Incluso hasta lo que está como más al alcance de las personas, ¿sabes? Sí. O sea, como que la información como más cercana. Y es que es lo que acabamos. Y es que realmente a veces es lo que que queremos saber. Oye, ¿pero qué hizo? O sea, sí, dime quién es, pero ¿qué hizo? Exacto. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ya. No me interesa saber. Oye, ¿pasó una infancia difícil? Oye, ¿qué factores sociales, económicos influyeron? No, o sea, no. Y creo que sí podemos preparar un episodio completo con esos factores para decir, ¿sabes qué? Mira, mencionan varios estudios en psicología que las personas que bla, 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 y así hablar de alguno en específico. Como analizarlo más a profundidad. Entonces, pues sí, yo espero que de verdad les haya gustado este episodio, ¿no? Que sí preparamos, que ya sabemos de antemano que no está completísimo. No, le faltan muchos detalles. Sí. Pero sí, háganlo saber en las redes sociales. De verdad, aquí en la caja de comentarios del video, díganos si quieren saber más detalles de alguno. Quieren que mencionemos otros para la tercera parte. Todavía queda mucho material y les doy un empujoncito. Todavía falta John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Sí. Todavía falta Jeffrey Dahmer. Falta Brudos. Faltan, por ejemplo, El Hombre Pájaro. Faltan muchísimos más. Que estamos hablando de cosas internacionales, pero aquí en México también hay varios. Mucho material. Hay mucho material aquí en México. Entonces, sí, háganlo saber en los comentarios o en las redes sociales. Díganos, ¿saben qué? Hablen de esto y preparamos una tercera parte. Entonces, pues, ¿algo que quieran agregar antes de cerrar, chicos? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se perturbaron o no se perturbaron? Yo sí me perturbé mucho. Ya venía perturbadita por la investigación que hice, pero me terminé de perturbar ahorita. Pero
Muy agradable como Pues, siempre a la ver, plática. De todo lo que se contó, ¿cuál fue el que más te llegó? El de la Unión Soviética. El de Sí. Andrei Chikatilo. Sí, porque pues también era maestro, y al final de cuentas pues nosotros también somos maestros. Entonces no sé, como que digo, ay, imagínate a tu propio alumno que confía en ti, los niños, no. Eso me perturbó mucho. ¿Tú? A mí, bueno, yo había escuchado de la mayoría, pero no los había escuchado como tan a fondo como ahora ustedes lo relataron. De los que trajo Dulce también ya había escuchado, pero como por encima, ¿no? Como lo que básico que uno se conoce, de que Lo que uno ve rápido en el feed de las redes sociales. Rápido, y dices, pues toma. Pero ya adentrándote a profundidad y que ves que realmente tuvieron una infancia pues terrible, o por lo que pasaron, de dónde vienen, o sea, pues te quedas como más perturbado. Y por ejemplo, estos que son de México, te quedas más perturbado porque tú eres de México, o sea, porque están cerca. Están cerca, y ver que ni siquiera le han dictado sentencia porque ni siquiera todavía calculan la cantidad de casos de ¿cómo se llama? De asesinatos que hizo. Entonces, si te quedas como de no. Entonces, ¿cuál fue el que más te perturbó? A mí, por lo local, el de Atizapán. Sí, el de Atizapán. Y es de considerar que aquí no tenemos los equipos de investigación que tienen en otros países. Exactamente. O sea, él empezó a matar en los 90s y era el año 2021 que fue hasta donde encontré la información y todavía no estaba cerrado el caso. Exactamente. Imagínate cuántos años, o sea. Fíjate que a mí el que más me impactó, mira, el que más me gustó, siempre me va a gustar más como lo intrigante, aquello que es intelectual. Claro. Entonces, el Zodiaco. El Zodiaco me fascina. Sí, me gusta muchísimo. Me fascina. Está muy bueno. Favorito. El método del Zodiaco. Sí, es que coincido mucho con Marco porque lleva la mente a otro nivel. O sea, imagínate qué tan inteligentes debe decir, qué hueva, nunca me van a atrapar, ahí nos vemos, ya no juego. Neta, porque eso prácticamente fue lo que hizo. Claro. Pero de lo que más me impactó, que digo, qué perturbación, pues el de Atizapán se me hizo bien friki. Sí, desde que me dijiste, tiene una carnicería. Sí, todos mala combinación. Sí, yo creo que si vemos el video después, los dos hicimos la cara como Y luego más porque ustedes tienen familia ya. Sí. Qué fuerte. Pero fíjate qué interesantes casos se trajeron. Entonces, pues si ya no hay nada más que agregar, chicos, para despedir el programa. Claro. Como ven. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos por haber asistido. Estamos otra vez reunidos aquí los tres porque la gente lo pidió. La gente de verdad, yo recibí muchos comentarios de que estuviéramos otra vez nosotros tres, y pues las veces que nos pidan, pues así va a ser para preparar esto, que lo hacemos con mucha dedicación y con mucho esmero, para que al final de cuentas no es que cambien su punto de vista, no es que ya voy a pensar como ellos, es porque me quiero documentar, porque quiero ampliar mi conocimiento. Así es. Sí, entonces nada más. Ahora ya lo sé, nunca lo había visto en la forma que lo dijo Isaac, que lo dijo Dulce o que lo dice Marco constantemente en los episodios. Pero ahora ya tengo otra perspectiva y me puedo hacer otra idea, otro conocimiento. Puedo reforzar lo que ya sabía o puedo cambiar y decir, no me conviene pensar así, prefiero pensar así. Pero no es ningún don de convencimiento que tenemos, simplemente es, pues, como entretenimiento. Ver las cosas desde otra perspectiva. Y verlo como, pues lo que me sirve lo agarro y lo que conocer no. Cosas que a lo mejor no conocíamos. Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad siempre es un placer coincidir con ustedes en estas temáticas. Y pues ahora sí, a la audiencia, recuerden que pueden hacer llegar sus comentarios a las redes sociales, a la caja de comentarios de este video. Si les gustó, por favor regalen un like, manita arriba. Activen la campanita para que sepan cuando subimos los episodios y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, que a veces hacemos de terror, suspenso, pero siempre de un mundo intrigante, paranormal, sobrenatural, inquietante. Entonces, pues ahora sí, si ya no hay nada más que agregar por su parte ni por la mía, pues sí quiero desearles que pasen una linda noche. Cuídense, cuiden a los suyos y espero que tengan sueños aterradores después de haber escuchado estas historias. Que tengan bonita noche. Hasta la próxima.